Buenas camaradas, yo soy Michael Amán y soy militante de la Juventud Comunista del Perú Patria Roja. Y bueno, esta vez yo estaré respondiendo sus preguntas que dejaron en la segunda sesión de Aprendo Comunismo en Casa. Bueno, una pregunta que nos hacen es acerca de la relación entre el comunismo y el progresismo, ¿no? Justamente acá Lenin y Marx hablan en sus escritos acerca de ello. Dicen que las fuerzas progresistas, ¿no?, de la sociedad se refieren así también. Pero ellos, ¿a qué se refieren? Ellos justamente se refieren a los elementos que vislumbran una tendencia superadora del estado de cosas, por decir, darle un significado, ¿no? Porque bien puedo aludir a un partido, a una clase, a un programa, etcétera, etcétera. También se refiere a eso, a lo que en un sentido estrictamente etimológico alude a lo que hace progresar. También hay que tener muy en cuenta que en esa época el progreso se entendía como todo aquello que era superador, como una contradicción. Pero a día de hoy, pues en el siglo que vivimos, ese significado se ha vaciado y progresista puede significar muchas cosas, e incluso aludir a ciertos latinos políticos. Esto es claro si se piensa en términos no marxistas, si se piensa sin atenderse a las leyes de la historia, del desarrollo de la historia, la dialéctica y el conocimiento científico de la edad vigente. Por eso los marxistas, siempre que analizamos algo, lo tenemos que hacer bajo las premisas del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Otra pregunta que nos hacen es acerca de cómo los comunistas no podemos llegar a los demás. Hay algo muy importante y me gustaría recalcar esto, una frase de Mao justamente que dice que nosotros los comunistas somos como semillas y la gente es como el suelo. Donde quiera que vayamos debemos unirnos con la gente, o sea, echar raíces y florecer entre ellos. Entonces nuestra tarea es importante de llegar a las masas, es lo fundamental en el Partido Comunista, que es la vanguardia de las clases proletarias. Tenemos que llegar a las masas como, no tenemos que llegar diciéndoles, oye, somos comunistas y por eso te vamos a explicar qué es el marxismo-leninismo, qué concepción tenemos del Estado y todo eso. No, primero lo que tenemos que hacer es enseñar a la idea en que viven las masas, en la idea política, social, económica en que están, enseñarles y decirles, y que ellos tengan conciencia propia. No tenemos que ser como el Estado peruano que dice, oye, tenemos que decir al pueblo, lee, aprendan, culturícense. Es lo importante para que ellos tengan conciencia propia, y es lo fundamental en cualquier marxista, la conciencia propia, para así tener una concepción cómo se forma el Estado peruano, cómo es la economía peruana, cómo pasan las clases, por ejemplo los ambulantes, todos ellos, las masas pues más necesitadas de nuestro país, ante las necesidades y las pequeñez que el Estado no puede sustentar a los peruanos. Entonces eso es lo principal que se tiene que hacer. Tenemos que enseñarles, tenemos que darles esos tics para que ellos mismos encuentren esa solución a los grandes problemas. ¿Qué libro recomendamos para que se inicien más, para que profundicen más en esto del marxismo-leninismo? Pues primero que nada recomendamos ante todo Principios de Comunismo de Federico Engels, que es importante. ¿Por qué? Porque te explica los conceptos básicos de proletariado, qué es el comunismo, qué es la burguesía, ¿no? Todo eso. Obviamente estos libros y cualquier libro que se lee antiguos, ¿no?, de más de 100 años, se tiene que leer teniendo en cuenta las condiciones de quien fue escrito. No podemos pensar que la misma sociedad del siglo XIX es igual a la sociedad del siglo XXI. Hay que conceptualizarlo en nuestro tiempo, es lo importante. De ahí otros libros que sean cortos pero tengan gran contenido para entender. Es sobre el materialismo histórico y sobre el materialismo dialéctico de Stalin. De ahí también Fundamentos del Leninismo, donde Stalin explica cómo el leninismo y cómo la persona de Lenin no solamente pertenece a Rusia, sino que Lenin echó más. Sus ideas fueron más allá de la frontera rusa, son internacionales. Por eso el leninismo no es solamente propio de Rusia, sino también mundial. Lenin lo que hace es que explica el capitalismo, el imperialismo sobre todo, en la fase última del capitalismo monopolista. Explica sobre la teoría marxista del Estado y la revolución. Lenin hace muchas concepciones y da muchos avances en el ámbito marxista acerca de muchos problemas que son centrales en su época.